el tema de hoy de negocio de clientes internacionales realmente va de la mano de cliente internacional slash cliente inversionista. Porque al final del día, el cliente internacional es realmente un inversionista. La diferencia entre el cliente internacional inversionista o el cliente local o el cliente de Nueva York o de California es pues que vienen de países diferentes. Pero en realidad es un tema de inversión, es un tema de ser muy pragmáticos en la forma en que les hablamos a estas personas. No es tanto el tema del color de la pared o qué sé yo, cosas que de pronto son más para personas locales. Aquí hoy vamos a hablar no necesariamente clientes sofisticados, por llamarlo de alguna forma, pero personas que sí requieren de una información mucho más pragmática. ¿Listo? Tomen nota, no va a haber una presentación, vamos a estar en tertulia, Justo y yo, y vamos a compartir con ustedes nuestras experiencias y la metodología que Justo maneja, la metodología que yo manejo y espero que sirva de algo. Bueno, voy a darles un par de daticos simplemente para ponernos en contexto. El valor promedio de la propiedad comprada por un inversionista en el estado de la Florida. Lo hice global, no quise individualizarlo por ciudad, Miami, Orlando o en fin, sino que lo quise hacer global, esos datos que les voy a dar, porque quiero reafirmarles y insistir incansablemente lo que les digo siempre, y es de que estamos en tal vez el mejor estado de los Estados Unidos para hacer real estate. Ustedes sabían que en el 2023, en el estado de la Florida, vuelvo a hacer la salvedad porque los números cambian, pero en el estado de la Florida, del total de las transacciones hechas de real estate, el 46% fueron hechas por residentes locales. El 46%. El 22% fueron hechas por ciudadanos extranjeros. El 22%. Y ahorita le voy a preguntar a Justo qué significa eso. Y el 32% fueron hechas por inversionistas nacionales de otras ciudades. ¿Ok? Y miren este dato. Y me voy a enfocar únicamente en el mercado latino. De los compradores extranjeros, el país que más invirtió en número de transacciones, no en valor de propiedad, sino en número de transacciones, fue Colombia. El que más invirtió en monto de dinero fue Brasil. Luego, en ese mismo orden, sigue Argentina, México, Perú, Ecuador y Chile. Esos son los países latinos que más invierten en la Florida, habiendo ciertas ciudades donde hay un poquito más de influencia de un país u otro. Y del inversionista local dentro de los Estados Unidos, Nueva York, Los Ángeles, San Francisco y Chicago son las ciudades de donde predominantemente están llegando los compradores. Entonces, les cuento esta pequeña anécdota, es porque quiero, no para que me respondan, pero quiero preguntarles a todos los que están aquí reunidos, ¿en cuántas de estas ciudades y en cuántos de estos países están ustedes haciendo publicidad? Porque si yo sumo el 32% de comprador inversionista local y el 22% de extranjeros, eso equivale al 54% de las transacciones en el estado de la Florida vienen de afuera. 54%. Y el 46% es de los homeowners. Entonces, yo me puedo enfocar en el homeowner, porque igual es casi la mitad del negocio, o me puedo enfocar en el inversionista. Pero si me voy a enfocar en uno o en el otro,
dónde estoy haciendo publicidad. Y miren ese pequeño detalle para terminar. El valor promedio de la propiedad vendida en el estado de la Florida para el ciudadano extranjero es de $450,000, siendo el valor promedio de Brasil de 990,000 por propiedad el valor más alto. ¿Ok? Y miren este datico. El promedio de comisión generada por un realtor vendiendo a extranjeros, esto sí es a extranjeros, es del 3,75%. Ese es el promedio de comisión generada por un realtor vendiéndole a un ciudadano extranjero. Hay proyectos donde pagan el 10 y hay proyectos donde pagan el 3, siendo muchos más donde pagan el 3 que los que pagan el 10, pero cuando se suma todo, el promedio de comisión generada por un realtor vendiendo new construction a ciudadanos extranjeros es del 3,75%. Entonces, bueno, cuento todo eso y lo pongo en contexto y ahora sí, justo vamos estamos listos para escucharte y para aprender mucho de ti, que ya eres un realtor seasoned, que ya tienes varios años y cada año ha sido mejor que el año anterior y en el ritmo en que vas con tu equipo de trabajo realmente es excepcional. Así que justo, bienvenido ahora sí oficialmente a esta clase de hoy y cuéntanos de abrebocas, ¿por qué te gusta tanto trabajar con el ciudadano, con el inversionista? Vamos a llamarlo inversionista. ¿Qué es lo que te llama la atención de trabajar con inversionistas a título personal? Bueno, Giovanni, lo primero que... ¿Me están escuchando? Sí, Ok, perfectamente. gracias. Lo primero que tengo que decir sobre los números que tú acabas de presentar es que o hay que mejorar el portugués o hay que aprender a hablar portugués. Y lo digo en serio. Y lo que está es una comunidad que en los últimos 6 meses yo estoy trabajando bastante. Hemos tenido casi la posibilidad de poder cerrar. Cerramos un matrimonio mixto ahorita brasilero venezolano y ese señor brasilero nos está dando referidos brasileros y yo estoy mejorando, estamos mejorando el portugués, por lo menos algunas cosas para poder entrar en ese mercado. Es un mercado que está bien fácil porque solamente lo que nos separa es un poquito el idioma, ya que la idiosincrasia y la forma de trabajar con el brasilero es muy parecida a nosotros los latinos. Así es. Ahí les dejo ese detalle, ese ítems. También con respecto a la escala que colocaste, es cierto, Colombia con mayor número de transacciones, Brasil con mayor número de montos, pero hay un país que yo quisiera a sumar allí que va a aparecer en las estadísticas del año que viene, y es el Ecuador. El Ecuador viene enfrentando ahorita problemas muy serios de energía, cortes diarios de 14 horas, y ya yo estoy trabajando, estamos trabajando con el equipo en inversionistas ecuatorianos que se han dado cuenta que si bien ellos tenían un país sólido porque manejaban desde hace muchos años la dolarización, que es la moneda con que ellos funcionan, no tienen la seguridad de que el país pueda seguir marchando. Y creo que el éxodo de capital del Ecuador está muy próximo a convertirse en un buen río donde podemos pescar. Este, ¿Por qué me gusta? Bueno, más básicamente mis porcentajes están más o menos como tú los llevas. Yo trabajo un 70% nacionales, un 30% extranjeros, pero me gusta por muchas cosas. Me gusta porque yo soy una persona que a mí me encanta mucho las relaciones humanas y en las relaciones humanas el conocimiento o el estar en contacto con personas que no son de mi nacionalidad, a mí me encanta. El primer consejo que yo daría en esta tertulia es convertirnos en agentes multiculturales. Es decir, si tenemos un cliente ya prospecto argentino, aprender un poco de cómo está la economía en Argentina, cómo se está gobernando el presidente Milei, cómo funciona el deporte allá, sin entrar en detalles, por supuesto, como el fútbol, porque si nosotros somos, por ejemplo, como nuestro querido broker, que es el Nacional, y ahora al de Nacional, ese cliente lo vamos a perder de inmediato. Entonces hay temas sensibles que no podemos tocar, pero sí conocer un poco, porque el tema conversacional
No podemos olvidar que ese cliente internacional que nos está llamando, que estamos contactando, que hemos logrado obtener a través de nuestra publicidad, nuestros referidos, como haya sido, es una persona exitosa en su país. Y una persona exitosa en su país que va a traer $150,000, $200,000 para hacer una inversión, no quiere estar enfrente de un realtor que titubee, un realtor que no lo vea profesional, un realtor que no tenga la narrativa correcta, un realtor que no tenga esa profesionalidad de lo que él está buscando. Entonces, la preparación es fundamental en el momento en que nosotros tenemos un cliente internacional, sobre todo sobre ese aspecto multicultural. Ese sería mi primer consejo. Ok, justo, pero entonces, a ver, si yo pusiera en una balanza mi necesidad como realtor de aprender del mercado local y en el otro lado de la balanza colocase mi necesidad de aprender de la cultura o de la parte socioeconómica de ese país al cual yo quiero trabajar. ¿Cuál de los dos pesa más o a qué le das tú más importancia a la hora de trabajar un cliente internacional? Vamos a poner un ejercicio. Vamos a hablar de Argentina. Digamos que tú estás trabajando en argentino. ¿Qué es más importante para ti a la hora de trabajar con ese cliente? ¿Saber de Argentina, de la economía de Argentina, de la política y o saber de las propiedades en Orlando? Porque tú trabajas principalmente Orlando y los alrededores. ¿A qué le das tú más importancia? Bueno, mira, en principio, como tú lo sabes, yo siempre digo esta frase, yo no estoy inventando el agua tibia, la venta es emocional. Yo creo que el primer paso cuando uno está ganando la confianza de un cliente internacional es conocer sus dolores. Y los dolores, Correcto. sí, los dolores de ese cliente. Y los dolores vienen de todo su trabajo, de todo su esfuerzo, y que prácticamente lo que está buscando son cuatro casos. Está buscando proteger un patrimonio, porque probablemente ya en su país tiene miedo de que ese patrimonio lo pierda. Puede ser que ya sea un cliente que ya conoce la protección de su patrimonio, pero lo que anda buscando es renta, ¿verdad? Entonces hay que tener la propiedad correcta para ese cliente correcto. O sencillamente es un cliente que está un poco más avanzado y lo que está buscando es sembrar plusvalía, es decir, comprar propiedades, seguir comprando, y ese es uno de los mejores clientes porque es el cliente de cartera tuyo, es el cliente referido tuyo, es el que va a traer a todos sus amigos. Quiero repetir eso. Una persona que trae esa cantidad de dinero a los Estados Unidos es una persona clase media alta. Es un excelente cliente si tú logras la confianza. Entonces, aunque hay muchas cosas importantes dentro del negocio, como lo acaba de mencionar Lina, ya la parte al detalle, por ejemplo, abrir la compañía, el contador, y que al final eso, eso tiene que ocurrir dentro de la transacción. También lo principal, lo más importante, es lograr esa confianza para que esa persona se pueda montar en ese avión con un tiempo limitado, que también ese tiempo limitado es excelente para nosotros, porque no es como el cliente nacional o local que tiene tiempo para perder y también para traicionar, Sí, puede buscar cierto. trabajar con otro real. Entonces, ese tiempo limitado, un hombre que se monte en un avión, una mujer que se monte en un avión, una familia el lunes para regresar el viernes, si tú has logrado esa conexión emocional y tienes los proyectos, no más de 2 proyectos, yo siempre doy el consejo, no pongas en una semana de trabajo tantos proyectos en un cliente internacional porque eso te va a erosionar. Tú vas a poder hacer esa firma, porque no es el cierre, es la firma, poner bajo contrato a ese cliente. Entonces, para mí es fundamental la empatía, la conexión emocional con ese cliente. Esa palabra para mí es fundamental, porque como esas personas no nos conocen, yo trabajo mucho eso, esas personas no nos conocen y la forma de uno poder generar confianza y empatía, principalmente empatía, es uno poder hablar con ellos de cosas que para ellos es natural, o sea, sus dolores, como los dices tú. Si yo no puedo reflejar en la conversación el que yo entiendo de dónde vienen, va a ser muy difícil el yo poder ganarme su confianza y su empatía. Y también eso hace que, como tú, yo trato de no mostrarle más de 2 o 3 proyectos, pero eso lo puedes hacer tú. ¿Por qué? Porque cuando tú estás trabajando la empatía, y el entender sus dolores, pues puedes enfocar mucho mejor a qué proyecto llevarlo y no simplemente tú
desbordarte en dar un montón de información que puede o no puede interesarle a tu cliente. ¿Tú cómo manejas ese tiempo ahí, justo? ¿Cómo haces ese empalme de decidir qué proyectos mostrarles? ¿En base a qué? Ok, en base a escuchar. El, Ah, el, el buen o sea real, que, o sea que un realtor tiene que saber escuchar. un realtor tiene que saber escuchar, saber escuchar. A veces uno quiere verse profesional y habla mucho, talk time, y ese hablador, ¿verdad? Va a romper su propia oportunidad de hacer el cierre, hacer la venta. Escucha, Correcto. ver exactamente qué es lo que quieren, qué es lo que están buscando. Como te dije, si es un primer inversionista, lo que trae es miedo. Entonces, que tú te veas como la persona que le va a solucionar a él el problema, esa protección. Y si él lo que quiere es seguir creciendo, que tú te veas como la persona que lo va a ayudar a seguir creciendo. Y eso lo vas a lograr escuchando. Otra cosa importante, el ego. El cliente internacional que viene a invertir a los Estados Unidos, que trae Cierto. 150, 200, 300 mil dólares, piensa que eso es mucho dinero. Nosotros sabemos que es poco, pero también es un increíble cliente porque eso no lo tienen muchas personas. Entonces, una de las cosas que tú tienes que hacer es manejar el ego de esa persona, dejarlo que avance, no sentirte atacado, porque muchas veces nosotros nos sentimos atacados por esas personas. Entonces, eso, o sea, la humildad, el profesionalismo, escuchar, la conexión emocional y que tú sepas exactamente cuáles son los dolores de ese cliente. Eso no te va a asegurar el 100% de la conexión con ese cliente, pero te aseguro que va a estar sobre el 95%. Y es lo que nosotros estamos buscando. No hay una mezcla infalible para la obtención de un cliente internacional. Al final, tú acabas de decir algo importante cuando empezaste. Cada realtor tiene que buscar su propia química, sus propios ingredientes, su propia forma de hacer el negocio, cosas que le funcionan. Yo he visto realtor que no dan mucha información y cierran mucho. Y es esa forma de conectarse. Yo he visto sobre todo las señoras que son realtor, cómo van directamente a la mujer, van al vestido, van al niño, van al detalle. Esas cosas son las que causan esa emoción. Luego que tú entras en el negocio, por supuesto que ese cliente internacional va a querer un profesional que sepa qué proyectos, a dónde lo va a llevar, cuáles son esos números que van a presentarse, cuál es la renta. Y ahí es donde yo llamo eso, el cliente correcto ya te llegó, ahora véndele la propiedad correcta. No podemos ir por la comisión. Nosotros tenemos que ir por la segunda comisión, por la tercera comisión, por la cuarta comisión, por la quinta comisión. O Nosotros tenemos sea, referidos. tacto, no solamente referido, sino que ese hombre se te convierta. Si tú en esa conversación que tú estás teniendo, tú estás escuchando, tú te das cuenta que eso no es un cliente de una casa de 400,000, sino que puede ser de una casa de 1 millón, de 1,5 millones de dólares, que ese cliente te puede comprar segundas, terceras propiedades. Entonces, eso es un cliente igual al primero, que tú tienes que vender a la propiedad correcta. ¿Cuál es la propiedad correcta? Vino a buscar renta, necesita locación, véndele en un sitio que en 30 días, porque tú vas a tener una postventa, tú le vas a rentar esa propiedad. Y esa persona se va a quedar impresionada de la velocidad como tú le rentas una propiedad que acaba de comprar. Porque a lo mejor, por el mismo sistema que viene en su país, dice, esa propiedad la debo estar yo rentando. Todos esos clientes internacionales saben más de números que nosotros. Todos esos clientes internacionales son Cierto. gente próspera. Y si tú no entiendes eso, que tú entiendes que tú vives en los Estados Unidos, en el primer mundo, y que tú le vas a enseñar al indio a tirar flecha, ese indio te va a enseñar a ti que tirar Sí. misiles, porque está prosperando en una economía mucho más competida que la tuya y que sabe de economía y que es un psicólogo que cuando él te está hablando, también te está estudiando a ti. O sea, Correcto. es una bidireccionalidad de estudios y si esa persona logra esa conexión contigo, te va a comprar. Entonces, vendan propiedades que si la persona lo que viene es buscando rentas, sepan ustedes en el estudio del mercado de esa propiedad que esa es una propiedad para rentarse rápido. No se ganen el 4%, el 5% y coloquen a ese cliente que puede ser la gallinita de los huevos de oro lejos de usted y de una mal imagen de usted y por supuesto no te va a recomendar. O sea, a ver si te entiendo bien, lo que tú estás diciendo es de que si yo tengo dos proyectos, un proyecto ideal para mi cliente en su perfil y en sus necesidades, y este proyecto me está pagando el 3%, y tengo otro proyecto donde la propiedad no necesariamente es lo que el cliente necesita, pero me está pagando el 6%, yo debería, como buen profesional,
promoverle la propiedad que realmente necesita, aunque yo gane un poco menos, pero porque eso me va a asegurar futuras transacciones y me va a asegurar referidos. ¿Eso es lo que tú estás diciendo? Bueno, la respuesta tengo que ser muy honesta, eso es muy difícil. Por eso lo pregunto. Porque cuando estás poniendo frente a una comisión de 6% contra una comisión de 3%, evidentemente tú vas a tener un dilema moral. Pero sí, al final lo que aquí te hace sostenerte que cada año tú crezcas y produzcas más, Giovanni, es la propiedad correcta al cliente correcto. Tú tienes que hacer y entender que a veces tienes que sacrificar cosas para lograr mayores cosas. El 70% de ahorita de mis clientes ya no vienen de la publicidad, son de los referidos. Y Amén, igual amén. yo. Sí, exacto, yo no sé que sí. Bueno, de hecho yo lo aprendí de ti. Ah, Tú no, amén también. tú no te has dado cuenta, pero desde que llegué yo he sido una persona que te ha estudiado mucho tu sistema, tu forma, tu manejo, tu narrativa. Un buen realto también tiene que tener una narrativa profesional. No son tus amigos, no son tu familia, son tus clientes. Trátalo con amistad, trátalo con honestidad, pero también tienes que entender que tienes que tener ese pequeño hilo de profesionalidad que tú nunca puedes romper entre tu cliente y tú. Así es, así es. Entonces, mi gente, como pueden ver, ya llevamos 20 minutos hablando de cómo trabajar clientes internacionales, y si ustedes han percibido, la temática es la preocupación por el ser humano. La temática es la preocupación por las necesidades del cliente. Miren que no hemos hablado absolutamente nada de todo lo que yo sé o no sé de real estate, o todo lo que justo sabe o no sabe de real estate, de llenar contratos o del tipo de construcción o cómo está el mercado aquí. O no, o sea, primero y lo más importante es enfocarnos en el ser humano para construir credibilidad y empatía con esas personas, y luego sí vamos a una segunda parte del proceso, que es ya uno inyectarle y brindarle información valiosa al comprador para que el comprador empiece ya a tomar decisiones. Y hablando de tomar decisiones, justo, y hablando de información valiosa, ¿qué tanto ¿qué tanto esfuerzo o qué tanta información le brindas tú al cliente con el tema de los préstamos, de la tasa cambiaria? O sea, qué tan importante es yo o tú como realtor profesional entender esos temas, y hasta qué punto tú te metes en esos temas? Bueno, mira, como yo te decía, el cliente internacional es un psicólogo que está enfrente de nosotros, nos está estudiando. Y él quisiera en el primer momento hacer todas esas preguntas que tú acabas de hacer, pero se va a dar esa primera brecha para conocerte. Luego que tú logras avanzar, pasas esa muralla y ya la atención la tienes, ya la confianza la estás ganando, entonces ahí es donde tú tienes que hablarle y comprar el mercado nacional con el internacional. Un inversionista, una de las primeras preguntas que te quiero hacer mientras te esté estudiando, la tiene en la punta de la lengua, pero no te la suelta hasta que te la suelta, es, ¿puedo yo tener acceso a un préstamo? ¿Me pueden prestar como aquí? ¿Qué tan difíciles son los préstamos allá? Yo tengo 65 años, yo puedo calificar porque aquí a los Hmm, 65 años en España o en el Ecuador o en Argentina me considera la banca viejo para un sí, préstamo. en Colombia no te prestan. No te prestan. Entonces, una de las cosas que tú tienes que estar listo es de inmediato decirle además, uno de los países más amistosos para obtener un préstamo son los Estados Unidos. Prácticamente usted ya cumple con los requisitos si usted tiene un promedio del 30% de down payment. ¿Usted lo tiene? Sí, yo lo tengo, no hay ningún problema. Bueno, fíjese, es bien sencillo. Aquí no se verifica su score de crédito, aquí no se verifica sus deudas, no van por usted. La certificación de los ingresos me la hace su contador de confianza en el país donde usted está y me lo envía o se lo envía al lender. Entonces, si usted tiene ese 30%, usted está en mejores condiciones que calificarse a un nacional que, como sabemos, es bien estricto la calificación actualmente por los guidelines de los bancos, de los lenders. Entonces, es Correcto. una fortaleza para venderle a un internacional, la flexibilidad, comodidad y lo amistoso que es prestarlo. Luego pasa una cosa que es buenísima. El nacional se preocupa mucho de la tasa de interés. Viene y te dice, porque hay tantas publicidades que pasan por aquí, dice, mira, yo quiero tasa de interés del 1,99. Usted sabe que esa tasa es muy difícil de conseguir. 2 puntos y tanto, esa tasa es muy complicada de conseguir. La FE, la tasa está promedio en 5 y pico, 6%.
Sabemos que existe el sistema buy down, los realtors más avanzados que están aquí, que se puede comprar puntos de descuento, que esa tasa puede bajar a 4 y algo. Y el internacional no le importa eso, porque en su país lo menos que está pagando por un préstamo es 10%. Entonces, cuando usted le dice, mire, yo te consigo el 6, el 7% para un préstamo internacional, que por cierto están bajando, se está haciendo muy competido los programas de préstamo para internacionales. He visto hasta 5.5% últimamente, Así que, es. que me parece excelentísimo para un cliente internacional. Entonces, ellos no van a hacer mucho hincapié, pero si usted tiene un programa en esas alianzas que usted tiene con los lenders, y usted tiene un programa de 6%, de 5.5%, y usted, además de que le dice, sin dar mucha información, sino que está como quien dice en el momento del enamoramiento, no solamente te consigo el préstamo de inmediato con el 30%, sino que además tengo tasas entre el 5 y el 6%. Mire, la atención de esa persona se le van a abrir los ojos. Inmediatamente va a entrar al negocio con usted y va a querer más información. Y ahí es donde Fortex tiene, digámoslo, utilicemos la misma palabra, su fortaleza. Porque usted lo que necesita al principio es capturar a ese cliente. Luego la carpintería, como decimos en mi ciudad, de cómo se va a lograr la ayuda que va a tener el personal administrativo hacia usted. Allí es la fortaleza de Fortex y lo va a analizar, lo va a llevar de la mano, le va a explicar lo que acaba de decir Lina. Tenemos un website donde usted se puede meter y puede ver cuáles son los requisitos que se necesitan, que si va a abrir la cuenta internacional si no la tienen. Todos esos detalles son importantes y van a ser necesarios para cerrar. Pero lo más importante es que el cliente venga y acepte, aunque se puede comprar desde cualquier país, y se monte en ese avión. Ahí viene otro aspecto fundamental de ese viaje. Hay una diferencia fundamental con el vendedor local, con el comprador local, perdón. El comprador local tiene tiempo para perder. El comprador local tiene, Mucho, mucho, mucho. incluso tiene tiempo para traicionarlo. Tiene tiempo para la infidelidad. En cambio, que ese cliente que viene de cualquier país, viene un lunes para irse un viernes, viene con el tiempo medido y ese tiempo medido conspira a favor tuyo para que tú puedas ponerlo bajo contrato. Ya tú tienes tus 2, tus 3 buenos proyectos para ver, les vas a vender la bondad, la ubicación, ya lo has escuchado, ya conoces el perfil del cliente, probablemente ya tengo una cuenta aquí y vas a lograrlo. Entonces, básicamente lo que tú necesitas ahora es un buen socio en esa constructora donde tú quieres llevarlo. Y esa sociedad se consigue básicamente bajo lo mismo, bajo el enamoramiento. Cuando tú vas y conoces a esa persona, mujer u hombre, que está frente a esa constructora, y le dices, tengo un cliente internacional, viene para acá, va a viajar tal día, va a aterrizar a la ciudad de Orlando, a la ciudad de Miami tal día, y lo tienes informado. Esto ha O llegado, sea, tú le haces el preámbulo a la llegada de tu cliente como que, con el in-house de la constructora. como que me va a llegar el primer ministro de la India. El hombre ya viene, ya está llegando, están aquí, los voy a llevar a almorzar, aunque no sea mentira, pero esa persona que está en esa constructora está pendiente y te está viendo con otro rango, te está viendo con otro nivel. Y cuando tú llegas con el cliente, lo que él esté haciendo va a descargar toda su posibilidad y su capacidad de top producer hacia ti y va a ser tu socio en esa cierre, va a ser tu socio en esa firma del contrato, va a empujar. Cuando nosotros logramos que esa persona en la constructora, si tiene empatía y conexión, déjalo fluir. Y si eres tú el que tiene la empatía y la conexión, él te va a dejar fluir a ti. Es como un binomio de trabajo. Y entonces tienes que identificar quiénes son esas personas. Yo tengo muchas ventas hechas por mí, pero también tengo que ser honesto. Hay muchas ventas que yo he dejado que el vendedor de la constructora, porque veo que el cliente le presta mucha atención, lleve la voz cantante en esa transacción. Doy ítems, doy puntos, estoy ahí apoyando, pero ya digo, no, el hombre lo amarró o la mujer lo amarró, vamos bien. Yo lo que voy ahora es a prestar toda mi colaboración con el préstamo y todo lo que se necesite. Justo, quedándome ahí un segundo, ya que tocaste ese tema, del 1 al 10, en una escala del 1 al 10, ¿qué tan importante es para ti tener una relación? Ya lo dijiste un poquito, pero quiero hacer mucho énfasis en el tema porque para mí es fundamental. ¿Qué tan importante del 1 al 10 es para ti tener la mejor relación posible con el in-house
de él o los 3, 4, 5 proyectos en los que tú te estás especializando? O sea, ¿qué papel juega esta persona en tu éxito como realtor? Bueno, del 1 al 10, 11. Sí, 11. 11. O sea que para ti, eh, sí, tienes que saber de Argentina, tienes que saber de Colombia, pero al mismo tiempo le pones mucho ímpetu a tener tu equipo de trabajo establecido aquí, porque ese equipo de trabajo es el que te permite a ti verte más grande, verte más profesional. ¿Es eso lo que, pues, es más o menos eso como la idea tuya? Sí, total. Igual que el lender que va a hacer el trabajo contigo, con ese cliente internacional. Tiene que ser un lender en el que tú te sientas cómodo, tiene que ser un socio conectado psicológicamente contigo, para inclusive poder hacer las pausas mientras tú hablas y tú hacer las pausas mientras él habla, igual que el in-house de la constructora. Eh, la venta, yo siempre lo digo, y el que me lo entienda, y tú también, yo sé que tú lo dices, es emocional. Si tú logras la emoción de la venta está hecha. Te puede llegar el mejor comprador de cualquier país, una persona súper conocedora de números, un hombre frío, una mujer fría, que va al grano, y esa persona tiene sentimiento, esa persona se conecta, esa persona siente empatía. Y si una persona fría de números hace empatía contigo, ese es el cliente para toda tu vida. O sea, Así es. es el cliente para toda tu vida, porque es una persona sumamente difícil para convencer. Y si él deja esa parte fría de números y entra en la parte emocional del cerebro límbico, ahí hay una conexión, y esa conexión es para ti. Ese es un cliente tuyo. Entonces, sí, tienes que tener un equipo de ese vendedor, de la constructora o esa vendedora, ese lender o esa lender, incluso información. Esto es otro punto interesante, información. La información se va dando poco a poco. Tú no puedes saturar al cliente de tanta información al principio. Ir a lo básico. Por ejemplo, si el cliente no te está preguntando información al principio de venir a ver sobre el FIRTA, no hables sobre las leyes del FIRTA, porque eso te puede alejar al cliente, te lo puede asustar. Si el cliente quiere información del FIRTA y toca el FIRTA y conoce algo del FIRTA, háblalo. Al final, cuando el cliente esté aquí, tú lo vas a tener que conversar. Pero si tú empiezas hablando de temas legales, como cosas que a lo mejor no le gustan, porque en su país eso no le gusta porque siente rechazo hacia las normas del impuesto sobre la renta, es un tema que, si no se está tocando, déjalo pasar, déjalo pasar. Deja que ese hombre se monte en el avión o esa mujer y conversalo aquí en el momento que se tenga que conversar. Déjalo que se enamore, deja que venga. Exacto. Sí, Es que yo siento que hay muchos realtors quieren suplir de pronto esa falta de experiencia o esa necesidad o ese ego que podemos tener y entonces salimos a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y a dar una cantidad de información que ni es pedida ni es necesitada y que, como tú lo dices, muchas veces termina es alejando al cliente y entonces ya después yo llamo al cliente, no me contesta y soy yo el que me estoy dando golpes de pecho de que es que mi cliente se fue con alguien más. Pero no me detengo yo a pensar si fue que en vez de yo ponerle atención y escuchar, como tú lo dijiste, los dolores de mi cliente, si fue que yo mismo me puse de vendedor culebrero a hablar y hablar y hablar y hablar y asusté a mi cliente, que eso pasa mucho con muchos realtor nuevo y viejo. O sea, eso no tiene nada que ver con que sean realtors de poca o mucha experiencia, tiene mucho que ver es con la personalidad de cada uno de nosotros y este ejercicio del día de hoy es un llamado a la atención porque aquí hay mucho potencial. Aquí en Fortex Realty, yo que tengo el privilegio de poder hablar con tantos de los que están aquí en esta reunión, yo les veo el potencial, pero también veo la cantidad de veces que dañan negocios porque hablan demasiado. Y me encanta que tú toques ese tema, justo, pero con todo lo que tú has dicho, siento que hay que trabajar mucho en real estate para poder tener éxito. Yo pensé que real estate era más fácil. bueno, mira, el real estate creo que es la profesión más fácil para sacar una licencia y la más difícil para vivir de ella.
Qué Entonces, buen análisis. entonces esto es, estamos saliendo del tema, pero es bueno también hablarlo, porque sé que tenemos una asamblea diversa, sabemos que muchos se han reído porque bajo su experiencia lo entienden, y otros piensan que se puede hacer en un día todo lo que tarda uno tiempo. Sí hay personas que avanzan muy rápido, que son exitosas muy rápido y que tienen una velocidad de conexión, pero también hay que entender que que poco a poco se va aprendiendo. Mira, el primer año, yo recuerdo que el primer año mío, yo creo que cerré 9 o 11 transacciones, pero perdí 6. Y a mí todavía me duelen esos $60,000. Y te van a seguir doliendo por mucho Ah, tiempo. pero esos $60,000 fue la universidad más costosa que yo he pagado aquí en los Estados Unidos. Yo aprendí mucho de calificación, aprendí mucho a entender que cuando un lender te cierra la puerta hay que tocar 4 puertas más, que aunque nosotros no tengamos licencia de lender, algunos sí la tienen, entender que hay que aprender un poquito el proceso. Incluso yo he llegado ahorita sin falsos egos a susurrarle en el oído a un lender y no lo podemos hacer así. ¿Qué te Ya escuché que se puede hacer por ahí. Entonces, oh, puede ser, vamos a ver. Ok, entonces, hay que saber de todo un poquito. Para esta profesión hay que ser un poquito psicólogo, hay que ser un poquito payaso, hay que ser muy profesional, muy esa ligera eh, hilo de araña, de tela de araña profesional, nunca la rompas. Son tus clientes, no son tus amigos, no son tus familiares. Mantén esa profesionalidad porque ellos te están contratando a ti como un profesional. Y eso es importante, eso es importante. Okay. Justo, tú eh, eres abogado, porque cada uno de nosotros que ha sacado un título en el país de origen, pues ese título nunca no lo van a quitar. Ujú. Eh, Tú eres un abogado y aquí en la sala hoy hay doctores, hay administradores, hay contadores, hay de todo, personas muy preparadas. ¿Qué tanto, qué tanto te desgastas tú o qué tanto inviertes tú? No sé cuál es tu opinión. Yo voy a dar la mía, pero voy a dejar que tú des la tuya. Cuando un cliente empieza a insistirte tanto y hacerte tantas preguntas de, de financiamiento, de cuál es el retorno en la inversión, cuál es el porcentaje, la devaluación, que si gano más invirtiendo en Florida o si gano más invirtiendo en mi país, vamos a decir, me voy a mantener con Argentina. Eh, ¿Cómo manejas tú esa necesidad o ansias que tiene ese inversionista de querer tener la mayor cantidad de información exacta en retorno a la inversión, de si el negocio es rentable o no, versus enfocarte en la parte del por qué está sacando el dinero de su país? ¿A qué le das tú más peso? Yo le doy peso a los dolores. Una persona cuando sale de su país, sale porque hay una incomodidad. Esa incomodidad te la produce dos cosas, protección de capital o crecimiento. Ya llegaste a un techo y quieres crecer en otro país. Entonces, cuando una persona viene bajo ese concepto, ya ha hecho un estudio previo de dónde va a colocar su dinero. A lo mejor no conoce los detalles, pero sí sabe y entiende. Nosotros en Latinoamérica luchamos contra el fenómeno de la inflación. Los Estados Unidos apenas está empezando a conocer ese fenómeno de la inflación. Nosotros manejamos tasas fijas a 30 años. Ellos manejan tasas que incluso hay países donde existe la famosa tasa de balloon, que va variando con el tiempo. Entonces, cuando tú entras en ese forcejeo con un cliente, explicarle número por número por qué es la inversión, probablemente ese cliente se te va a ir, porque también hay que aprender a identificar qué es un cliente y qué no es un cliente. Eh, Eso es ¿Cómo fundamental. así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Explica, ¿cómo así? Bueno, hay muchas personas que quieren comprar, pero no van a comprar. ¿Por qué? Porque los miedos que tienen, las comparaciones que tienen, probablemente lo que se vinieron fue a convencerse que a pesar de que el país tiene miles de problemas donde ellos vienen,
todavía puede seguir invirtiendo. Y la realidad no es esa, la realidad es que en nuestros países latinoamericanos la capacidad de endeudamiento y de inflación que tienen nuestros países es terrible. La corrupción es un tema que devasta la economía, o sea, cada nuevo gobierno es más corrupto que el otro y eso produce endeudamiento y el endeudamiento nunca va a permitir que esas economías se conviertan en economías emergentes. El que lo entiende y viene a hacer la inversión. Cuando te pones a calcular, nosotros tuvimos un cliente bien complicado, un señor dueño incluso de buenos negocios en su país, y fue un hombre muy complicado, muy complicado. Él quería, después que echó números, entender por qué él se tenía que ganar el 7% aquí y no el 7% allá, si se lo podía seguir ganando. Y la respuesta al final fue muy sencilla, porque este 7% aquí es un 7% estable. Aquí el 7% es un 7% del día. Con un sistema económico y político tan fluctuable como tú lo tienes en un país, mañana eso puede ser -7. Entonces, esa estabilidad que da los Estados Unidos es la principal um, carta de venta para nosotros ofrecerlo. Y hay que ser sincero, hay que saber cuándo un cliente es un cliente y cuándo un cliente no es un cliente. Y a veces dejarlo ir es mejor porque te puedes centrar y concentrar en otro cliente que sí va a comprar. Y ahí yo aprendí a soltar clientes que no van a firmar. Y si van a firmar, se van a salir del contrato y vas a tener problemas con ese cliente. Entonces, una de las cosas fundamentales, entre los muchos requisitos que yo manejo para que un cliente compre, son dos. Primero, que tenga el dinero para comprarlo y segundo, que tenga las ganas, la pasión de la compra. Si tiene las ganas y la pasión de la compra, todo lo demás se puede lograr. Hay muchos programas para incluso para el local poder comprar con los taxes malos, comprar con deudas existentes. Hay muchas maneras. Aquí los bancos tú colocas un 30% sobre la mesa y Sí, no es... eso es verdad. Pero entonces yo soy un realtor, yo soy un realtor que estoy empezando, bueno, que tengo pues un tiempito ya en el negocio, pero yo no soy un analista financiero, yo no soy contador, yo no entiendo mucho de la bolsa de valores, y de hecho soy muy malo en matemáticas. Y tengo al frente un cliente que me está pidiendo mucha información de eso. Eh, ¿Qué consejo me das? O sea, me estreso y de malas aprendo o me apoyo más en la parte emocional, en los dolores y me apoyo entonces en el loan officer, que el loan officer le corra los números. ¿Qué consejo me das tú a mí como realtor que no tiene de pronto esa capacidad de análisis financiero porque o estoy muy nuevo o pues simplemente no me gusta? Porque es que no tiene nada de malo el yo no ser un experto financiero. Yo creo que la honestidad en un redactor es fundamental y la honestidad a veces produce cierre. Yo una vez vi una compañera que no hablaba nada de inglés ir a una reunión en un builder con su cliente y cuando llegaron a esa reunión, la vendedora solamente hablaba inglés. Y cuando ya trató de enfrentarse a eso, ella se volteó y le dijo a su compradora, ¿tú hablas inglés? Y ella le dijo, sí, traduce. Firmó y cerró. Excelente. Yo no creo en esas limitantes. El consejo que quiero dar aquí. Yo no creo en esas limitantes. Yo creo que el poder, o sea, creer es poder. Yo creo que también es fundamental. Tú no puedes ir a una batalla sin una espada, aunque sea chiquita. Tienes que prepararte. La Correcto. Sí, preparación. no, total. O sea, no creas tú que solamente con tu personalidad tú vas a lograr una venta. Sí, en ese caso yo lo vi. Y yo siempre dije dentro de mí, esta muchacha va a ser un monstruo en venta. Y lo ha ido demostrando. Entonces, eso es fundamental. O sea, cómo tu parte emocional resuelve, pero fórmate, edúcate. Y si vas a trabajar internacionales, edúcate el doble. Al final te vas a dar cuenta que el esfuerzo es menos de la mitad para cerrar un local, porque el internacional es muy fácil de llevar, muy fácil de manejar. Las propiedades a las que tú estás llevando son propiedades que prácticamente se venden solas. Se pagan miles de dólares por la decoración. La decoración que tienen las casas, a la gente les encanta. Se hacen la imaginación de cómo va a ser su propiedad, si es para la renta o si es para ellos venir de vacaciones o lo que sea. Entonces, apóyate en las cosas que tú no tienes, apóyate en tu compañía de broker, en este caso de Fortex,
apóyate en esa buena constructora y ve creciendo y entra a clases, estudia, es la formación. Y por supuesto la parte emocional te va a ayudar muchísimo. Entonces, no me paralizo, No, pero tampoco me quedo quieto. O sea, no. sigo adelante, sigo trabajando la parte emocional, el dolor de mi cliente y todo lo demás, y ir aprendiendo. O sea, tengo que invertir de todas maneras en aprender esos términos y todo, pero no paralizarme porque no soy un analista financiero el día de hoy. Yo no he conocido ningún top producer que no haya llevado a Pablo al principio. Y lo digo con, Repite eso, por favor, otra vez, bien no con clarito. ningún top producer actualmente que no haya llevado a Pablo al principio. Así es. Todos Eso nosotros. enseña, eso educa, eso te hace fuerte de espíritu y si tú tienes lo necesario para esta industria, tú vas a crecer y vas a continuar. Y vas a hacer de esto tu profesión y vas a vivir como una vez tú me lo dijiste y se vive muy bien. Se vive muy bien. Amén. Es muy cierto, es muy cierto. Justo en los múltiples cierres que tú has hecho con inversionistas extranjeros, ¿cuáles, cuáles son una de esas razones más importantes de ellos querer invertir en Estados Unidos? Estabilidad financiera, diversificación de inversión. ¿Cuáles crees tú que son esos dolores más comunes del por qué alguien eh, decide invertir, sacar su dinero de su país e invertir aquí? El miedo a la pérdida de la capacidad patrimonial, a la devaluación de A la devaluación. Ok. es un miedo. Llegar a los 50, 55 años, tener una vida próspera, ser una persona ya, y que ese dinero de la noche a la mañana, una ley en su país, que ocurre mucho, como ocurrió en la Argentina, volvemos al tema de la Argentina, que hubo el famoso corralito, donde, ¿qué fue el corralito? Tomar todo el dinero que estaba en la banca, no dejarlo salir de las cuentas y colocar una pequeña cantidad del 1% cada mes o cada 3 meses para poder sacar. Es decir, tú tenías $200,000 en la cuenta y solo podías sacar, por decir, me perdonan los argentinos si me equivoco con los números, $2,000 mensuales durante un año mientras el gobierno podía salir adelante con su deuda externa. Entonces, te deja sin capital, ¿verdad? Te da mucho miedo porque al finalizar esa etapa, la devaluación se come el dinero que tú tenías. Mantener el dinero en la moneda débil que tienen nuestros países y no en una moneda fuerte como es el dólar, ¿verdad? Y algo más fuerte del dólar que es el bloque o el ladrillo, como yo llamo. Porque usted agarra $10,000 y lo mete debajo del colchón hoy, aquí, en Orlando, en Miami, en Tegucigalpa, en Buenos Aires, y dentro de 5 años usted va a buscar esos $10,000 y la capacidad de compra son a lo mejor $4,500. Pero si usted invierte esos $10,000 en la compra de un inmueble, por supuesto que es mucho más, pero solamente son números para hablarlo, subamos ese monto a $100,000 y usted en 5 años va a ver el valor de su inmueble, el inmueble ha subido sustancialmente. Entonces, algo mejor que el dólar son los bloques, y el bloque es el negocio inmobiliario, es nuestro negocio. Mire, el inversionista, el local puede no entenderlo, porque son personas que a lo mejor son trabajadores, están pendientes de no perder su empleo, de ganar su hora, poder obtener su jubilación, la pensión del gobierno, en fin, el sistema cómo se maneja. Pero el inversionista es un emprendedor. El inversionista no le tiene miedo al dinero, el inversionista sabe que lo tiene que poner en la candela para que ese dinero pueda prosperar. Y Muy sabe, cierto eso, muy cierto. Buen consejo. y sabe que una de las cosas donde se coloca mejor el dinero es en bienes raíces. Los bienes raíces yo siempre uso este dedito para vender, ¿no? Yo, Justo se te puso en mute o algo pasó. a ver, Ahí, ahí, ahí. ahí, ok. Yo siempre uso este dedito para vender, ¿no? Yo llego y pongo el dedo en cualquier pared blanca y le digo, probablemente usted compra su propiedad ahorita, la compró en $350,000. En 6 meses le bajó a 343. 6 meses más subió a 370. 6 meses bajó a 365. Luego subió a 395. 6 meses más bajó a 385. Después subió a 410. Pero cuando usted pasa 10 años, vea dónde empezó mi dedo y vea dónde está. Usted va a tener una pequeña fluctuación, que eso es normal de mercado, pero usted nunca va a dejar de subir, de crecer. Esas son las bienes raíces. Y si yo tuviese $100 millones o la cantidad que tuviera, yo lo gastaría en bloques. Entonces, el inversionista extranjero no sabe. Tiene dinero porque sabe eso. Ha prosperado porque sabe eso. Es una persona que está saliendo
de su país a invertirlo porque entiende que ese esfuerzo que ha tenido está en riesgo. Entonces, si tú me preguntas, ¿qué es lo primero que motiva a un inversionista para venir aquí a comprarnos? El riesgo, país, este es su país. Totalmente de acuerdo. O sea que si yo tengo un inversionista que está invirtiendo $200,000, vamos a hacer algo sencillo, $200,000, y ese inversionista, la propiedad que está comprando aquí, al final de la hipoteca, por los intereses altos o lo que sea, vamos a poner un escenario complejo. Al final del ejercicio, la renta escasamente paga la hipoteca y no le deja ningún flujo de caja. Y él coge esos mismos 200,000 y decide o me dice a mí, no, pero es que mejor yo prefiero coger esos mismos 200 e invertirlos en Argentina porque me da un flujo de caja del 4%. Y aquí le está dando un flujo olvídense de los porcentajes, es simplemente el escenario. Entonces, un cliente que está queriendo hacer una inversión aquí con 0% de flujo de caja versus querer retener ese dinero en su país de origen porque le da un poquito de flujo de caja. ¿Dónde está mejor invertido ese dinero? Sin entrar a hablar de porcentajes, porque cada porcentaje es diferente, pero en términos generales, ¿dónde está mejor invertido ese dinero el día de hoy? ¿Aquí sin flujo de caja o recibiendo un poquitico de flujo de caja en su país de origen? La respuesta es obvia, donde haya un banco central que tenga una moneda fuerte, donde haya un banco central que tenga 13.500 toneladas de oro metidas en Fort Knox, como los Estados Unidos. Nosotros en los Estados Unidos, digo nosotros porque yo me considero ya un americano, este es mi país, este es el Sí, se país nota el rubio. de rulos azules. Sí, sí, se nota. Esto es un país que suma las reservas de oro de Rusia, las reservas de oro de China, las reservas de oro de Irán, las 5 potencias emergentes que siguen después de los Estados Unidos. Usted suma toda esa reserva y los Estados Unidos superior. Entonces, por eso es que el dólar es así. Si usted va a la Conchinchina y usted quiere comprar algo internacional, a usted no se lo venden en yuan, a usted no se lo venden en rublo, a usted se lo van a vender en dólares. En dólares. En dólares. El oro se vende en dólares. Es la moneda, le guste o no le guste, por ahí está el invento de los BRICS y todo esto que usted quiera. El dólar sigue siendo la moneda que manda y manda porque tiene respaldo en oro. Entonces, usted está trabajando en una moneda Mickey Mouse, por decirlo así, sin dar respeto a nadie. ¿Qué es más Mickey Mouse que la moneda de mi país? Que es en lo Esa palabra la he escuchado anteriormente, que Mickey se le quitaron Mouse. 17 ceros, la inflación y las leyes relacionadas a la economía van a acabar eso. Entonces, pero por supuesto, por eso digo, hay que saber qué es un cliente y qué no es un cliente. Hay personas que ven eso que tú dices, un 4 un 7% en peso X, mucho más rentable que colocarnos en los Estados Unidos. Lo que pasa es que cuando pasen 10 años, 15 o 20 años, va a estar muy arrepentido de no haber hecho la inversión. Yo no sé. Usted y yo solamente quiero que responda esta pregunta. Vaya al MLS ahora mismo y busque el valor de una propiedad en cualquier parte de la Florida, cuánto costaba hace 10 años y cuánto cuesta ahora. Va a haber propiedades. No, dan ganas de llorar. O sea, es realmente para uno cortarse las venas hacer ese ejercicio. Yo lo hago mucho y no, pues es casi que deprimente, la verdad. Nosotros tenemos ahorita una cliente que estamos trabajando aquí de una propiedad cerca del Palmetto, donde dobla el Palmetto frente a Miami Lake. En Miami Lake, más o menos está costando 583,000. Espérame, tú estás en Orlando y tú le estás ayudando a comprar algo aquí. Aquí en Ah, Orlando. ok, 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 ok. Comprando otra propiedad aquí, pero esa propiedad, porque la tuvimos que rentar para razones de lender, poder entonces bajar lo que era El el DTI. exactamente. Este, la compró en $40,000. Bueno, pues exacto, $48,200. Y cuando yo vi el número, me puse la mano en la cabeza y dije, casi $500,000. ¿En qué negocio lo va a ganar eso? Sí, 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 sí. Y eso es una propiedad. Imagínate el que inteligentemente a los 30 años se mete en el negocio del real estate, estando en un país, en un país latino de nosotros, que tenga la posibilidad de producir dinero.
y logra acumular una cartera de 10 viviendas y las tenga rentadas. O sea, estamos hablando de 5 millones de dólares, 4 millones de dólares, que no lo va a tener en una moneda como la nuestra, con todos los riesgos que tienen nuestros países. Y tocas un punto muy interesante y es el de que normalmente ese inversionista joven es el que más me ataca Claro, con la rentabilidad y porque tiene la adrenalina y entonces yo soy capaz de comerme el mundo y todo lo demás. Y yo, o sea, inequívocamente, siempre vendo más la valorización futura de la propiedad aquí en Estados Unidos y la devaluación inexorable de la moneda de donde venga esa persona. Entonces, claro. lo que yo hago, y me encanta hacerlo porque me divierte verles las caras oh my God, estaba más equivocado que un berraco, porque le digo, mira, si tú haces una tabla, y yo lo hago siempre a 5 años. Yo le digo, mira, la valorización promedio en Estados Unidos es de 3 al 6%. Dame un número, ¿qué número quieres trabajar? Entonces ellos me dicen, al 4 o al 3 o al 5, en fin. Ok, entonces yo le hago la valorización anual del primer año, le hago el mismo ejercicio para el segundo año, el tercero, cuarto y quinto. Entonces llego a un valor de propiedad promedio dentro de 5 años. Y cojo ese mismo ejercicio y se lo hago a la inversa en la devaluación o en la inflación de su país. Entonces, Colombia, 10% anual. Ok, entonces, y miren este número. Alguien, y voy a hablar de Colombia, pues porque soy de allá. Si Colombia tuviese un promedio de evaluación del 10% anual en la moneda, que es un promedio bastante real, alguien que al principio, el 1 de enero del 2024 tenía $100,000, al 31 de diciembre de ese mismo año, el valor adquisitivo va a tener los mismos $100,000 en su cuenta bancaria, pero el valor adquisitivo es como que tuviese solamente $90,000, porque la devaluación. Pero si yo hago ese mismo ejercicio y lo hago en 5 años, pues probablemente el valor adquisitivo de esos mismos $100,000 me llevaron a tener un poder adquisitivo de 50, $60,000. Y le sumo, cojo ese valor y le digo que dentro de 5 años su propiedad que está comprando hoy en 400,000 o en 500,000 ya va a valer es 460,000. Entonces hay un gap, hay un hueco de Claro. $100,000, $150,000. ¿Qué me vas a chillar tú a mí como comprador que porque no te deja un flujo de caja de 100 pesos la inversión o que por el contrario tienes que poner $100 para terminar de completar el valor de la hipoteca? Entonces yo trato de que no me encierren Ujú. en ese número, en ese tema del retorno en la inversión y la calculadora. Yo sé que aquí hay gente muy capaz y analistas financieros y contadores dentro de Fortex Realty y que hacen magia y le dan un servicio superlativo, pero la mayoría de nosotros no somos eso. Entonces, Claro. este mensaje que estoy mandando no es de que si tú eres capaz de hacerlo, hazlo. Pero si no eres, si ese no es tu fuerte, escoge las batallas, como hace Ucrania frente a Rusia, que no pelea a campo abierto, sino que pelea en puntos específicos. Lo mismo tenemos que hacer, lo mismo hago yo, que llevo 25 años en esto, yo estudié contabilidad, pero yo escojo mis batallas y hablo de la proyección, porque es que alguien que compra no puede comprar, a menos que sea alguien que hace fix and flip. Ese inversionista necesita Ujú. un valor de rentabilidad inmediato, pero la mayoría de los seres humanos compran para retener la propiedad a 4, 5, 7, 10, 15 años. Entonces no enfoquemos, y eso es un consejo que se los doy desde lo más profundo de mi corazón y con el mayor respeto posible, no nos enfoquemos tanto en la transacción de los números del día de hoy y sí aprendamos a sacar esos números para dentro de 5 años, tanto en la valorización de la propiedad como en el aumento de la renta, del valor de las rentas y la devaluación de la moneda del país de donde viene esa persona. ¿Qué opinas tú, Justo? Bueno, yo opino que
que tú tienes razón en todo eso, pero también en esa pregunta yo se la he hecho a mis clientes cuando son numerólogos. Yo le he dicho, ¿tú crees en el Banco Central de tu país? ¿Tú crees que los números finales de inflación de tu país son reales? ¿Tú crees que esos no son manejados políticamente para maquillar las cifras finales de tu país? Respóndeme Ah, con... tú me ganaste a mí. Yo por lo menos saco la calculadora y sumo 2 más 2. Tú ni siquiera sumas 2 más 2. O sea, Claro, tú de una vez o sea, tú te mantienes a capa y espada en los dolores reales de ese comprador. y en estos Wow, días, justo. esperando a unos clientes ecuatorianos, les dije, ¿cuánto fue tu paro eléctrico ayer? Fueron 14 horas. ¿Qué parque industrial en el Ecuador puede soportar pararse diariamente por 14 horas? ¿Cuándo ese parque industrial va a recuperar la producción después que tenga un año bajo ese sistema? ¿Cuánto tiempo le va a tardar? ¿Qué devaluación está teniendo sobre los bienes inmuebles? Sobre la confianza del inversionista en tu país, que es fundamental porque la economía se basa en la confianza. Tú me diste eso, el Banco Central de tu país te lo midió. Jesus Christ, justo. ¿Ah? Wow, ya, me diste cátedra a mí en este momento, la verdad. Yo me limitaba a hacer esa proyección, pero tú ni siquiera haces eso. O sea, Pero genial, genial, ¿no? Pero es que me parece increíble el concepto, porque, o sea, para alguien nuevo, alguien que llegó ayer, que sacó la licencia de real estate ayer, lo único que tiene que hacer es elegir esos 2 o 3 países en los cuales va a hacer publicidad, aprender un poquito de cómo está la economía en ese país total, y no tiene que quemar pestañas aprendiendo a ser un financista aquí en ese país para explicarle a ese cliente dónde es más seguro invertir. O sea, totalmente. genial, genial. Y y la otra cosa, el real estate no es un negocio de 1 o 2 años. Es como un vino. Absolutamente. Esto tiene que decantar. El vino, siempre lo he dicho, después del quinto año usted va a ver una excelente, del quinto al 10.º año creo que es lo mejor que le puede pasar al real estate. Si usted va a empezar a ver en trimestres el crecimiento de su inmueble, compre naranjas, no se meta en real estate, porque usted cada 3 meses recoge una cosecha o cualquier otro producto agrícola, pero no se meta en real estate, porque el real estate es para conocedores reales de lo que es el crecimiento económico. Es verdad. Definitivamente el real estate es la construcción de riqueza y hay un viejo adagio que dice, Roma no se construyó en una noche. O sea, Roma fueron miles de años para construirlo. Entonces, como nosotros como realtors queremos querer reducir a su mínima expresión la explicación de si una inversión en real estate es buena o no para un comprador internacional. Justo, y voy a hacerte una última preguntita porque me gustaría abrir el micrófono a los que están, yo sé que están que se muerden la lengua por hacer preguntas. ¿Cómo haces tú para balancear, o si no lo haces, no lo sé? ¿Cómo haces tú para balancear? Yo sí lo hago, pero hablarle de los dolores al cliente y pues los dolores duelen, entonces hay como tristeza, hay como sentimiento sombrío. Y cómo lo compaginas con la alegría y la emoción de invertir en Estados Unidos? O sea, ¿cómo manejas esa psicología de hablarle a tu cliente diciéndole, mira, donde tú estás, te van a enterrar, pero si compras aquí, vas para el cielo? O no lo haces, o sea, o te No, enfocas, ¿cómo sí manejas lo, esa parte? sí lo hago. Una de las cosas, pero es que el cliente es un estudio completo, o sea, cada cliente, cada paciente, y yo lo llamo paciente. Es que lo son. Tienen una enfermedad, tienen la plata en el Y lugar cada equivocado. es diferente. Por ejemplo, el escuchar va combinado a hacer preguntas cortas. ¿Tiene hijos? ¿Qué edad tiene? Se acercan a la universidad. Un cliente que va a necesitar aquí que los muchachos se incorporen a la parte universitaria. Los muchachos qué edad tienen, qué quieren ser, quieren ser médico, quieren ser ingeniero, no sé qué, esto. No tienen hijos, ¿verdad? Se quieren venir, quieren la parte migratoria. O sea, hay muchas cosas
que te abren el campo para tú poder hacer la venta. Pero yo lo voy a repetir 1000 veces. Yo en Venezuela por 25 años vendí carros. Yo era el gerente general de un dealer Ford en mi ciudad, además de abogado, de mi familia. Y cuando yo tenía un cliente muy complicado, muy difícil, que ya me lo había llevado y me lo había paseado un vendedor, un top producer de los míos, y no lo vendía, yo le decía, pásamelo a la oficina. Lo tomaba el café, hablaba con él, lo menos que le hablaba era del carro. Ya no le tocaba más el tema del carro. Le decía, vente un segundito. Lo montaba en el carro, en el showroom, lo prendía y le decía, ¿a qué huele? A nuevo. El carro huele a nuevo. El Sí, olor. Y ese concepto es el que hacía que ese cliente comprara el carro. Ni los números, ni las objeciones. Tú tienes que estar preparado para las objeciones. Un cliente que no te dé objeciones es muy raro. Tú no es puedes, que no está interesado. Dios mío, que no me haga objeciones, ¿no? Tú no puedes decirle, Dios mío, que no me haga objeciones. Las objeciones van a venir. Y a lo mejor tú no tienes respuesta exacta para la objeción, pero tú tampoco te puedes estresar, porque en el estrés, entonces tú cometes errores en lo que es la venta. Déjalo, que fluya. Eso lo aprendí de un vendedor viejo. A veces él me decía, aquí vienen clientes que me preguntan hasta qué número es el componente de insulation que está dentro de las paredes, porque la casa de al lado, la constructora de al lado, me dijo Imagínate. 15 y yo creo que tú tienes el número 13 y entonces el ruido del vecino no lo voy a escuchar. Mm, Él me decía justo, sigue hablando del gabinete, sí, hablando de otra cosa. Dios mío No bendito. vas a poder trabajar con objeciones, o sea, tú no puedes tener un manual y un libro de objeciones para una respuesta a cada objeción. Tú lo que tienes es que irte ganando la confianza del cliente poco a poco. Eso no te va a garantizar la venta. Esto, y todos los días vas a ser un mejor profesional. Y te digo, esos $70,000 que yo dije hace rato que fui a la universidad y los perdí, son lo que tú necesitas aprender a ir cayendo, a ir entendiendo y muy crítico contigo. ¿Por qué yo no hice este cierre? No te molestes por el cierre, analízalo. ¿Por qué yo no lo puse bajo contrato? ¿Dónde estuvo el problema? Sin latiguearte, sin pasar por el martirio de ir de rodillas al Cristo y golpearte con un látigo, pero sí entender que una venta que tú no hiciste tiene que haber una ganancia y esa ganancia es no cometer esos mismos errores. Correcto. Sí, no autoflagelarse siendo extremadamente crítico de mis acciones en el proceso, pero sí tengo que ser muy objetivo al analizar cómo me manejé dentro de la transacción. Chicos, levanten la mano los que quieran hacer alguna pregunta y abren micrófono. Justo, si yo pongo del 100% del tiempo que tú le dedicas a un cliente o que tú trabajas con un cliente, hablemos de tiempo, ¿qué porcentaje de ese tiempo lo hablas tú y qué porcentaje de ese tiempo lo escuchas tú eh, las preguntas que estás haciendo? O sea, en términos de porcentaje, yo hablo de una hora que yo soy que tú estás con tu cliente. ¿Tú hablas 59 minutos o tú dejas que el cliente hable 59 minutos? No, 70-30. 70% escuchas, 30% hablas. Y habla solo para preguntar. Pero no preguntes como un agente del FBI. Pregunta de la manera más relajada. Empiezas a enseñar el producto, Conversacional. conversacional, estás hablando de la calidad del granito y te voltea y le pregunta, ¿y los muchachos qué edad tienen? Tanto. Sigues hablando de esto, sigues hablando de lo otro, ¿y qué quieren estudiar? Porque si tú te vas a sentar con una persona y le vas a preguntar y preguntar y preguntar, una persona que estás conociendo se va a sentir que entras en su intimidad. Y una persona que viene de países como nosotros, Colombia, Venezuela, el Brasil, el tema de la inseguridad es un tema que no se sale de la cabeza. No le gusta a un extraño darle información, ni financiera, ni personal, ni familiar. Tú también tienes que pensar eso. Esa persona que está sentada frente a ti, eras tú cuando tú vivías en Colombia, eras tú cuando tú vivías en Venezuela, eras tú cuando vivías en Brasil. No sé si me llevan. ¿Cierto? Sí, sí. Entonces, tienes que pensar que esa persona está así. Por eso la confianza te la tienes que dejar ir ganando poco a poco. Preguntas cortas, preguntas al grano. Y si tú ves que la persona se incomoda,
tienes que de la manera más honesta decirle, señor fulano, señor Giovanni, yo sé que usted está muy preocupado porque le estoy preguntando muchas cosas, pero a raíz de esas preguntas que yo necesito conocer exactamente qué es lo mejor para usted, cuál es el producto que le voy a llevar para que mire. Entonces usted me pide Correcto. que yo le siga preguntando y aquí en los Estados Unidos preguntar es normal porque yo le quiero dar el mejor servicio. Si tú ves que hay una incomodidad, esto, y hay muchos trucos de cierre, que esta clase yo creo que ya está. Pero en mi experiencia, muchas veces cuando hay esa incomodidad es un filtro para yo saber, para yo empezar a darme cuenta que de pronto esta persona no está necesariamente interesada en comprar, sino que está es tratando de entender el mercado, está aprendiendo un poquito o en fin. Sí, Entonces mis preguntas o los incomodan porque ni ellos mismos ni siquiera las habían pensado, no necesariamente porque yo esté siendo chismoso o invasivo, sino porque probablemente ellos mismos ni lo habían pensado. Entonces, eso me permite a mí tener otro tipo de conversación y hacer otro tipo de preguntas, como por ejemplo, venga, la idea de ustedes de tener la propiedad es para cuándo, para dentro de 6 meses, para dentro de un año, y hay un ustedes, patrón de preguntas y tú lo sabes. exacto, Y cuando uno está nuevo tiene que usar ese patrón. Eso es verdad. No todos somos tan intuitivos y ese patrón funciona. Yo te voy a presentar ahora mismo el comprador más difícil del planeta, tú mismo. este que está aquí. Yo me vendo, a mí nadie me vende. Yo voy, investigo, pregunto, puedo ir 10 veces y nunca fui con la intención de comprar. Y molesto, y se dan cuenta, cuando ya yo te decidí que voy a comprar, yo llego, me siento al vendedor y le digo, tráeme el control remoto, este que está aquí negro, Samsung, que está allá en la esquina, pónmelo aquí, quiero 3 de esos, uno así, uno asado y uno asado. ¿Dónde te pago? Sí, ya tú hiciste la labor de investigación. Hay que entender también que hay compradores que se venden solos. Ellos se venden, no les gusta que tú le vendas. Entonces ponle subliminalmente las ideas en la cabeza. Ven Correcto. como que tuvieras $1 millón en la cuenta, que no sientan tu angustia. Si sienten Repite eso, por favor. Repite eso, por ven favor. como que tuvieras $1 millón en tu cuenta, que no sientan tu angustia. Amén. Poco que vas a ser un vendedor egocentrista, que bueno, si me compra, y si me compra, no. Pero trata de hacer tu presentación de la manera más tranquila, más amable, más cordial. Céntrate en el café, céntrate en otra cosa, este, y deja que el pez muerda solo. Así es, así es. Justo, yo sé que tú, pues, tú con tu equipo están con mucho trabajo y en fin, pero ya empezaron a hacer preguntitas como que si podemos compartir tu número telefónico. Claro que Seguramente, ¿cuál es 4, tu número? 407-789-6478. Excelente. Bueno, vamos a abrir entonces, son las 11:22, 5 minuticos de preguntas y para que cerremos a las 11:30. ¿Alguien tiene alguna pregunta que le quiera hacer a Justo o a mí? Marta, cuéntanos. Yo tengo una cliente que puede ser una cliente potencial y yo le pregunté porque hace mucho me dijo que ella es de Guadalajara y sé que está en un estatus Alto. bastante alto. Y de hace mucho ya me dijo que quería invertir en Miami. Yo le hice un follow-up ayer y le pregunté, ¿sigues interesada? Me dice, sí, estoy muy interesada en invertir en Miami, pero lo único que me frena son los property taxis que están de locura. No le he contestado porque dije, ¿qué contesto ahí? Justo, cuéntanos. ¿Qué harías tú en ese escenario? Bueno, mira, eso es un cliente que se está dando cuenta que él no paga o ella no paga property taxes en México, son muy bajos. Y evidentemente que eso es una debilidad de nuestra economía, pero también es una fortaleza. Ujú. Tienes que explicarle, sí, nosotros aquí pagamos property taxes, todos los Estados Unidos pagan property taxes, pero los servicios que nos dan son fantásticos. Nosotros tenemos un servicio de bomberos, de rescue, que en 2 minutos vienen a tu casa. Si te pasa algo, te sacan hasta en helicóptero de tu casa. Si tú tienes un accidente en la expressway, también tienes un servicio de helicóptero, te llaman a un trauma shock y te salvan la vida. Esos property taxes son utilizados sin corrupción y son llevados al ciudadano cuando lo necesita. Tienes un buen servicio de hospitales, tienes un buen servicio de escuelas, se invierten en ti. Entonces, de alguna manera, si los pagas,
Pero recuerda también que cuando tú lo haces para la renta, cuando te pagan tu renta, esa persona no solamente te está pagando el mortgage, sino que también te está pagando los property taxes que salvan tu vida. Ok, Y ok. que esa calidad de vida hace que el precio de las propiedades se mantenga y suba, porque siempre hay un interés, siempre habrá un interés de las personas querer invertir y comprar en lugares donde haya una buena calidad de vida. Entonces, esos taxes son un reflejo de eso y se utilizan para eso. Y Ok. Marta, ¿verdad? Ujú, sí. Marta, te digo también otra cosa. Por ejemplo, muchos clientes que me dicen, yo quiero comprar justo sin asociación, sin HOA. Odio las asociaciones. Y yo le digo, yo también las odio. Si tú nunca las objeciones las puedes disminuir, sino le das la razón y luego vas a lo que quieres explicar. Sí es cierto, las asociaciones son un fastidio, pero imagínate que te salga un vecino y te haga mecánica todos los días al lado, o el otro empieza a criar pollos enfrente. Entonces las asociaciones, cuando no le gusta tener un urbanismo bonito, con todas las ramas cortadas, hace falta. Va a depender para qué tú quieres la casa. Ahí es donde tú escuchas. ¿Para qué exactamente quieres tu casa? Tú tienes un carro grande que quieres meter, quieres un área para esto, para lo otro, y hay clientes que no son para urbanizaciones, hay clientes que son para vivir en terrenos semiurbanos. Entonces, oír, escuchar, Ok, escuchar. Muy bien lo que ok. hiciste, una pausa. Ahora vuelve a llamar, tócale otras cosas. Yo siendo tú, yo haría algo, yo escogería una propiedad bonita y se la enviara. Y cuando viera que la vio, como a los 20 minutos, 30 minutos, le hago la llamada o le escribo, mira, hay dos generaciones, la generación que todo lo escribe y la generación que todo lo habla. Yo soy de la old school, yo soy el que todo lo habla. Yo sé que la psicología humana es importante porque tu tono de voz, la cadencia de tu voz, la forma como tú lo explicas, como yo te lo estoy explicando ahora, la pausa que utilicé en este momento para que me pusieras más atención, no te lo va a dar un mensaje, ni de WhatsApp, ni de texto. Arranca con texto, arranca con WhatsApp, pero tú necesitas tener un contacto psicológico, neuronal con el cliente cuando tu cliente escuche tu voz. Eso Ok, Así es. ok. Muchas gracias. Gracias, Marta. ¿Alguien más? ¿Otra preguntita? ¿No? Ok, quedó como todo muy claro el tema. Bueno, justo, la verdad es que, o sea, tú y yo podemos tertuliar acerca de bienes raíces y de cómo trabajar con clientes por muchas horas, la verdad. Y me encanta siempre esos espacios que tenemos de compartir anécdotas. Em, Te lo he dicho personalmente y te lo he dicho y ahora voy a decirlo una vez más en público. Me enorgullece increíblemente. Primero, el que seas parte de Fortex, pero por encima me enorgullece inmensamente ver tu crecimiento como profesional dentro del negocio del real estate. Me acuerdo como si fuera ayer cuando te conocí tomando la clase para sacar la licencia y enos aquí un par de años después compartiendo tarima conmigo. Me enorgullece eso, te felicito y el que hayas hecho todo esto siendo parte del Team Fortex Realty es genial. Quería dejártelo saber. Bueno, mi gente, se les quiere inmensamente, pero también les quiero exigir como amigo, como broker, como compañero de trabajo, a que no desaprovechen la oportunidad que la vida les da de sacarle provecho al negocio del real estate viviendo en el estado de la Florida. O sea, esta ciudad, Orlando, esta ciudad Miami, Fort Lauderdale, Tampa, Cape Coral, Naples, mi gente, no tiene ningún sentido no estar haciéndose 100, 150, 200, 250,000 dólares en comisiones viviendo en el estado en que vivimos. Entonces, les reitero y les profeso mi amor, pero también les exijo a que no desaprovechen la oportunidad ni permitan
Ahorita lo vamos a contar tú y yo, ya te diré. estar bloqueados con tanta lluvia, con tanto ruido allá afuera. Enfóquense en sacarle el provecho a esta industria en el estado de la Florida. Ojalá siempre con Fortex Realty, pero por encima de todo, con mucho profesionalismo y mucho amor propio por ser lo mejor que podamos ser. Y ahí está el ejemplo de Justo, que hace 4 años yo lo conocí tomando clase y hoy está dando clase conmigo. Eso me enorgullece inmensamente, Justo, la verdad. No, Un gracias. abrazo, un Gracias por- abrazo para todos.